Buenas tardes. En esta ocasión, en este video, trataré de hablar un poco acerca de la programación orientada a objetos, algunos de, de qué se trata, dentro de este, cuáles son los 4 pilares de la programación orientada a objetos o PO, que son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Que vamos a pasar un poco a dar contexto, ¿no? ¿Qué es la programación orientada a objetos o PO? Tenemos aquí que la programación orientada a objetos es una forma de programar, la cual nos permite a nosotros pensar el código como si estuviéramos modelándolo en el mundo real. ¿A qué me refiero con esto? Pues que básicamente la programación orientada a objetos podemos representarla de la siguiente manera, como un objeto. O sea, por ejemplo, tenemos un programa, cualquier programa, podemos representarlo como tal, como un objeto, y podemos decir que este objeto pues tiene atributos, que serían sus datos, y tiene métodos, los cuales serían pues sus funciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con atributos o los datos? Pues lo que tiene en este caso el objeto o lo que tiene nuestro programa, y pues con los métodos o funciones, pues lo que el objeto hace. Solo por decir un ejemplo pequeño así, de un auto que tiene atributos que son como los colores, la marca, el modelo, y pues sus métodos, que serían los de acelerar, frenar o encender. Así como una conclusión más cerrada de lo que es la programación orientada a objetos, pues todo gira alrededor de los objetos y de cómo estos se relacionan entre sí. Una vez dicho más o menos un poco de contexto acerca de la programación orientada a objetos, quiero pasar al siguiente punto, que ya sería cuáles son los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que son, por ejemplo, se basan en 4 conceptos, los cuales son la abstracción, encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Iniciaremos con uno de los 4 pilares que tengo aquí en la imagen, que en este caso será la abstracción. Las diapositivas son un poco sencillas, pero trataré de explicarlas de manera que se entiendan. Entonces, la abstracción, aquí le puse una pequeña definición, que básicamente le puse que es mostrar solo lo esencial y ocultar lo complejo. Pero ¿a qué me refiero con esto? Pues tengo esta imagen de un control remoto como referencia para poder explicar un poco mejor. Como su nombre lo dice, es que tenemos que tomar todo lo que sea complicado del objeto o de nuestro programa en este caso, para eso ocultarlo y solo mostrar lo más fácil, básicamente como una interfaz más fácil. Para explicarlo mejor pondré de ejemplo este control. Nosotros conocemos a los controles, todos tenemos uno en casas, al menos para prender la televisión. Entonces, nosotros no podemos ver qué circuitos hay detrás de este control que lo hacen funcionar. Es decir, si nosotros presionamos el botón de encendido, de bajar volumen o de cambiar, no conocemos todos los circuitos, toda la programación que hay detrás de ello para que esto funcione, ¿no? Solo tenemos los botones, que sabemos que si le presionamos en el botón de encendido, pues la tele se enciende. Si presionamos para subir el volumen o para cambiar de canal, pues esto se cambia, y pues ni siquiera nos tomamos la molestia de preguntarnos, pues no vemos de dónde o cómo funciona todo el circuito dentro del control. Lo mismo pasa con nuestros celulares, lo mismo pasa con un automóvil. O sea, no conocemos así a grandes rasgos lo que lo hace funcionar, pero tenemos una interfaz sencilla que hace que sea más fácil de entenderlo, por así decirlo. Y esto ya pasándolo a un programa, por ejemplo, pongámoslo así, para calcular áreas o volúmenes. Cuando nosotros hacemos un programa para esto, pues como programadores nos encargamos del código, por ejemplo, de hacer las operaciones, de mostrar los resultados, de insertar los datos, y lo único que hace el usuario en este caso es insertar los datos para que este funcione. ¿A qué datos? Por ejemplo, cuando el programa está terminado y pues lo corremos ahora sí en pantalla,
los únicos datos que ve el usuario, la persona que en este caso va a utilizar el programa, es que inserte los datos, por ejemplo, de un rectángulo para calcular área, la base y de la altura. Inserta y automáticamente nuestro programa hace las operaciones y solo devuelve el resultado. El usuario, que en este caso sería una persona que no fue la que programó este programa, obviamente no sabe cómo fue que pues todo esto se llevó a cabo, simplemente obtuvo su resultado y listo, con una interfaz sencilla, una que él comprenda, que él entienda, sin que pues se dé cuenta lo que hay detrás. No sé si me di a entender, pero más o menos es esto, que ocultemos todo el trabajo difícil y mostremos algo sencillo y fácil de utilizar para que el usuario pues lo entienda. De esto, este es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que todo lo complicado, lo difícil, pues básicamente lo mantengamos oculto y solo mostremos o solo se muestra lo que, pues lo sencillo, lo esencial, lo que hace funcionar al objeto. En este caso aquí es un control. Pasaremos ahora a la encapsulación. La encapsulación, o bueno, encapsulamiento, aquí como un pequeño, como una pequeña descripción le puse que significa proteger los datos del objeto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Pues retomando un poco del ejemplo anterior, pues como pues ahí mismo lo dice, ¿no? Proteger los datos del objeto. En este caso, pues aquí puse un coche. La encapsulación resguarda el motor bajo la compuerta para que el usuario no pueda manipularla. Esto es desde el punto de vista de un automóvil. Por ejemplo, cuando conducimos un automóvil o cuando conducen un automóvil, pues es tan simple como subirte, arrancarlo, acelerar y así, y pues simplemente darle las órdenes que ya están ahí puestas sin que toques tú. Ya en este caso aquí nos pusieron, por ejemplo, el motor, no tienes que ir a tocar el motor directamente, sino que ya hay ciertas funciones en el mismo coche para que lo hagas sin alterar lo demás. Así un poquito más a grandes rasgos, por ejemplo, en un programa, ¿a qué se refiere el encapsulamiento? Pues proteger esas partes del código para que el usuario o las personas no puedan manipularla y así pues, ¿cómo podría decir? No echarla a arruinarla o que cause un error inesperado, ¿no? Y así, por ejemplo, también que básicamente el encapsulamiento pues es la práctica de agrupar los datos, o sea, los atributos y los métodos en una sola unidad o en una sola clase. Por ejemplo, ¿qué se supone que tiene un carro así ya? Pues sus partes, sus características, por ejemplo, pues su velocidad, el tipo de motor, el estado en el que se encuentran las puertas. Todo esto pues está, por así decirse, encapsulado. Y pues para que podamos acceder a ellos, no podemos pues, ir directamente a modificarlos o a manipularlos, sino que esto debemos usar sus métodos específicos, o en este caso lo que ya tiene el automóvil para que funcione, como ya sea el arrancar, el acelerar, incluso el frenar. Pues esto para que los datos se mantengan consistentes y no puedan ser manipulados o alterados. Para ser un poco más claros, pues supongamos que dentro de nuestro automóvil, nuestra llanta pues se poncha. ¿Y qué es a lo que nos dirigimos directamente? Pues solo arreglar la llanta, ¿no? La gasolina no se ve afectada, la batería no se ve afectada, las puertas no se ven afectadas, solamente es la llanta. A esto se refiere el encapsulamiento, a que solamente dividirlos por secciones para que cuando una parte del programa, o en este caso el coche, falle, simplemente tengamos que ir directamente hacia esa función y repararla o arreglarla sin que ésta afecte a todas las demás.
o el auto en general en este ejemplo. Dicho esto, quiero pasar al siguiente punto, al siguiente pilar, la herencia. Puse aquí una pequeña descripción que es cuando una clase hereda atributos y comportamientos de otra. Como su nombre mismo lo dice, hereda sus atributos y sus comportamientos a la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo, en esta imagen, puse que nuestra clase principal o padre es la animal, ¿no? Esta representa las características que tienen pues los siguientes animales, como por ejemplo los herbívoros, los carnívoros, omnívoros, que pueden moverse, pueden respirar y pueden alimentarse. A partir de esta se crean las hijas o las que le siguen, como por ejemplo entre los animales hay herbívoros, hay carnívoros y hay omnívoros. Estos heredan lo de animal porque son animales, pero también tienen sus propiedades pues propias, como por ejemplo pues la clase de animales que son. Luego, estas mismas tienen sus subclases, que son ya más específicas en este caso, como por ejemplo los conejos, que estos a su vez heredan esta subclase herbívora, que a su vez esta heredó a la clase padre, que sería un animal, ¿no? El conejo es un animal y es herbívoro. En el caso de carnívoro, el león y la hiena heredan pues la subclase carnívoro, que a su vez hereda la clase padre, que es animal, y lo mismo pues con lo de omnívoro. Y así podemos irnos desglosando más y más y más y más. Si no me di a entender, por ejemplo, ¿no? Así. El león es un tipo es un animal carnívoro. Y a su vez, por si no me di a entender, por ejemplo, el león es un tipo de carnívoro y a la vez también es un animal, por lo que posee las características de la clase padre, de su clase padre propia, que sería carnívoro, y la de su abuelo, en este caso la superclase animal. Así, básicamente en este diagrama se muestra cómo la clase animal transmite sus propias características a clases que son más específicas. Por ejemplo, aquí tenemos herbívoro, carnívoro y omnívoro, y estas a su vez también heredan a otros animales más concretos o más específicos, como por ejemplo el conejo, el león, la hiena y el hombre. Y pues así como esto se representa la jerarquía que hay entre las clases, padre, las subclases y pues las consiguientes. Ahora quiero pasar a nuestro último pilar, que sería el polimorfismo, que aquí puse una pequeña descripción de igual manera, que esta palabra significa pues muchas cosas, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Que en la programación orientada a objetos se refieren pues a una misma acción, ¿no? O que puede comportarse, una misma clase puede comportarse pues de distintas maneras dependiendo de pues cómo la usemos. Tengo aquí un ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo, el de los animales. Esta clase animal tiene un método al cual lo llamamos sonido, o bueno, está llamado aquí como sonido. Y cada subclase, que en este caso como las aves o las serpientes, heredan este mismo método que emite sonido. Pero cada uno pues lo ejecuta a su manera propia. Por ejemplo, el ave, en este caso el cotorro, puede cantar, puede silbar. Y el cascabel puede emitir el sonido, pero por el medio del cascabel que tiene en la cola. Ambos tienen un polimorfismo porque pueden usar esta misma clase, pero a su manera propia, de distintas maneras. Así, a su vez, pude haber puesto a otro animal, por ejemplo, un ave que esta canta, pude haber puesto pues una infinidad de animales.
En el siguiente ejemplo tenemos pues el de unas figuras geométricas, ¿no? En este caso nuestra clase figura tiene un método al cual lo llamamos dibujar, o bueno, está llamado como dibujar. A su vez tiene subclases que son las de triángulo, círculo y rectángulo. También estas tienen ese método que son figuras. Los círculos, el rectángulo y el triángulo son figuras. Pero cada una de ellas se implementa pues de diferente manera para dibujarse. Por ejemplo, en este caso aquí se dibuja pues un círculo, un rectángulo o un triángulo. Se va a dibujar la misma figura porque cada uno se utiliza a su manera propia. A esto es a lo que me refiero con polimorfismo, que es un mismo método, pero que se tiene distintas formas de ejecutarse dependiendo de cómo se use. En este caso ambos emiten sonido, pero se usan de distintas maneras. Aquí en este caso los tres tienen el mismo método, que son una figura, ambos comparten eso en particular, pero utilizan el método de dibujar de la misma forma, pero de diferente manera. Es decir, no dibuja aquí un círculo, aquí no dibuja un rectángulo y aquí no dibuja el triángulo. Cada uno se ejecuta de acuerdo pues al orden. Como una conclusión así más centrada, pues el polimorfismo básicamente significa que una misma acción puede tener diferentes comportamientos, y así como el ejemplo de los animales que emiten sonido, pero lo hacen de distinta forma, al igual que con las figuras, que todas se dibujan, pero cada una tiene su propia forma, no son iguales. Y en la programación, pues esto nos permite que un mismo método funcione de diferente manera según lo usemos en un programa. Y así es como he terminado este video acerca de la programación orientada a objetos. Espero se haya entendido y nos vemos en el siguiente.